Hola amigos, bienvenidos a Entre Domingos Podcast, cuando la vida sucede. Y hoy los voy a dejar con el mismísimo Iván González. Así que no extrañen mucho mi carita ni mi voz, porque los voy a dejar con la carita más preciosa que es Chimi. ¡El Chimi! ¡Yay! Se quedó hasta calientito el asiento. Hola amigos, ¿cómo están? Nos dan... Sofi va caminando por aquí para evitar salir en la toma. Ay, gorda. ¿Qué? Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Entre Domingos, cuando la vida sucede. Y aquí es donde tú dices, Iván, comenzamos. Exacto. Pues amigos, muy bienvenidos sean a un episodio más de Entre Domingos. Y hoy es un episodio muy importante, muy especial. Primero, Iván, porque eres el primer invitado en la historia de Entre Domingos. Oficialmente. Entonces, ¿cómo estás, Iván? ¿Cómo te va? Pues muy bien, muy contento. Es un sueño hecho realidad estar en Entre Domingos Podcast. Lo veía en mi casa. Decía, ojalá algún día me inviten. Ojalá ser parte de esto. ¿Y se logró? No lo esperaba, pero se logró. Así es. Entonces yo quisiera poner un poco de contexto acerca de... digo que no necesita mucha presentación en nuestro mundo, en nuestro contexto, que es precisamente mucho de hacia donde dirigimos nuestra conversación, pues es a la familia Origen, a nuestra vida como iglesia, a las personas que están conectadas con nosotros a través de nuestra familia de iglesias global, Nuevas Fronteras. Pero la verdad es que poniendo una breve introducción acerca de quién es Iván, y ahorita le voy a dejar a él presentarse. Iván González es el pastor de Origen Mérida y está casado con Judith Castro, que también es una mujer extraordinaria, y Sofi y yo, nuestra familia, pues los amamos profundamente, la verdad, de muchas maneras. Pues Iván y yo hemos tenido el privilegio de caminar juntos por ya un buen número de años. Uh-huh. Entonces me gustaría, Iván, que te presentes un poquito. ¿Cuánto tiempo tienes allá viviendo en Mérida? ¿Qué nos puedes decir un poco acerca de ti? Y para comenzar, y que te conozca la gente también acá de Entre Domingos. Pues nada, yo soy Iván González, justamente, ese mismo. Y llevamos en Mérida viviendo 6 meses ya. La iglesia en Mérida justo acaba de cumplir hace un par de semanas su primer aniversario. Durante los primeros 6 meses estuvimos viajando casi todos los fines de semana para estar allá, ida y vuelta. Pero oficialmente hace 6 meses nos mudamos para allá. Wow. Y ha sido una aventura increíble. Conozco a Willy desde que tengo, 12 yo creo. Era sí. mi líder, mi pastor de adolescentes. A Sofi la conozco desde que estaba en la panza de mi mamá, básicamente. Para los que no saben, dato curioso, Sofi es mi prima hermana. Sí. Su mamá y mi papá son hermanos. Entonces sí, básicamente la conozco toda tu vida. Toda mi vida. Muchas historias familiares ahí. Muchas historias familiares, la verdad. Inclusive es historias que podemos después hacer un episodio de todas las aventuras. Cuenta alguna, si la primera que viajabas tengas. Con nosotros en la familia. Sofi. Aquí está. Es que pues a nuestros papás les encantaba las vacaciones improvisadas. Hay demasiadas historias de hoteles abandonados, hoteles al lado de panteones, toboganes que rompían trajes de baño y con ratones. Pero les encantaba incomodarse en las vacaciones. Y era muy divertido porque, bueno, al final nosotros crecimos con eso. Una vez estábamos en el mar y del mar salían huesos, literal, porque el mar se estaba comiendo el panteón. Sí. Y era parte de la aventura, pero lo más divertido era cuando Willy se empezó a incorporar esos viajes, intentando conquistar a Sofi, intentando fingir esa diversión y dormir en camas de piedra, literal. Sí, literal, camas de piedra. Esa fue la primera cama que me ofrecieron. Sí. Era parte de ganarte el corazón de Sofi. Verdaderamente ahí empecé a sentir un corazón misionero para las naciones en el tratar de conquistar a Sofi y encajar en la familia. Exacto, pero sí, te felicito. Gracias, Iván. Después de muchas conversaciones con mi abuelita
Abuelita Gillo, que también, pues eran conversaciones eternas, básicamente eternas. Era parte del... Y ahorita abuela Gillo está con Jesús y seguramente tiene larguísimas conversaciones. Tiene entretenido a Jesús mucho rato. Pero de veras que para mí ha sido un gozo muy grande también el caminar juntos por la vida, Iván. Ha sido muy, muy especial. Sí. Pues ver cómo ahorita lo mencionabas, desde que tú eres un adolescente y yo pues también un adolescente, porque somos básicamente de la misma edad. Bueno, no es cierto, yo le llevo 11 años más o menos. ¿12? 11 creo. Tienes 29, ¿no? 29. Cumpliste 29 este año. Y yo cumplo 40 este año. Entonces, 11. Casi 11 pasaditos. Entonces, verdaderamente ha sido súper especial ver tu proceso, la manera en la que Dios te ha ido llevando. Sé que eres un creativo, que desde que empezaste a estudiar tu carrera y todo, siempre tuviste una orientación hacia la creatividad, y cómo a lo largo del tiempo en lo que fuiste descubriendo tu llamado y saber que Dios te había llamado a ser un pastor, a ser parte de... pues dedicar tu vida al ministerio, has pagado muchos precios. Yo he sido testigo de cómo has pagado muchos precios de dejar muchas cosas. Has empezado negocios, los has dejado para poder seguir tu llamado en Dios. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti de descubrir que Dios te había llamado y de dejar, de soltar estas cosas que sé que has valorado y amado a lo largo de la vida, a lo largo de tu formación profesional? Hay tantas cosas que podemos hablar, y perdón que empiece de manera random, pero creo que esa es una de ellas, ¿no? Ahorita que estamos hablando de tu llamado, ¿cómo ha sido ese proceso de entregarle a Dios todas estas cosas? Sí, pues definitivamente no ha sido fácil, pero al final creo que eso es parte. Como el rey David, no le vamos a entregar algo a Dios que no nos cuesta, ¿no? Al final es satisfactorio el poder rendir tu vida a Dios y confiar que sus voluntades y sus planes son mejores que los nuestros, ¿no? Y sí, pues yo soy diseñador industrial de carrera, tengo una maestría en dirección de arte, enfocada en la publicidad, y sí, o sea, yo crecí creyendo que Dios me estaba llamando. Yo sabía que quería servir a Dios, definitivamente algo que tenía claro en mi vida, no tenía idea cómo, y en mi mente, en mis planes, siempre creí que lo iba a hacer enfocándome en a lo mejor una empresa, algo relacionado con el arte, con el diseño, sabiendo que a lo mejor son áreas en donde se necesita llevar el evangelio y no hay mucha luz en medio de esas esferas, digámoslo así, ¿no? Claro. Y pues yo caminaba por ese rumbo y sí, como dices, tenía algunas marcas, etcétera. Pero conforme fui avanzando y fui introduciéndome más en mi relación con Jesús, en pasar tiempo con Él, creo que un factor importante fue que me invitaron a ser parte de un planteamiento de iglesia en Madrid. Yo tenía planes de irme a hacer un intercambio de la carrera. Uh-huh. Y yo creo que fue justo el punto de inflexión en el cual Dios me inclinó hacia realmente la dirección que Él quería para mi vida. Dijo, ok, tú tienes estos planes, pero más bien van por este lado, ¿no? No estás tan perdido, pero van por esta dirección. Entonces, en lugar de irme a hacer este intercambio con mi universidad, dejé la universidad pausada y me fui a ser parte de un planteamiento de iglesia en Madrid, el cual estuve viviendo con los pastores, estudiando teología con ellos y participando en absolutamente todas las cosas allá. Y recuerdo claramente una de las primeras conversaciones que tuve con el pastor Kevin en su casa. Literal, los primeros días fue, oye, Iván, ¿y tú te ves como pastor? Y yo le decía, pues no, para nada. La verdad es que para nada. Yo creo que a lo mejor él lograba ver algo o solamente tenía la curiosidad. Y así quedó, y de hecho me dijo, bueno, después lo volveremos a platicar, ¿no? Pasaron los meses, estaba ahí con ellos, y conforme me introducía en el servicio a la iglesia, en la edificación del reino, Dios me confirmaba una y otra vez que ese era mi llamado. Y algo raro empezaba a suceder dentro de mí. No le podía poner palabras ni forma todavía, pero algo cambió en mi vida. Sí. Y literalmente la última conversación antes de regresarme a México me volvió a hacer la misma pregunta y no pude contestar igual. Le dije, creo que sí, Dios me está llamando a esto, pues. ¿Qué fue, 2013? Ay, no me acuerdo. Creo que fue el 2013. Sí. No, 2014. 2014, porque fue justo el año de Origen. Justo me fui 6 meses... No,
una semana antes de que empezara Origen, de hecho. Sí. Y regresé ya con Origen empezado. Tienes razón. Y fue un proceso, obviamente, de ir descubriendo y creyendo como que este llamado era demasiado grande para mí, que lo sigue siendo definitivamente. Pero descubrir que no se trata de mí, sino se trata de el Espíritu Santo dentro de nosotros haciendo la obra y capacitándonos para su obra y su reino. Y fue creyéndomela poco a poquito y obviamente con el apoyo de ustedes y el acompañamiento de ustedes. Y pues ahora somos pastores en Mérida. Increíble. Sí. De hecho, te puse tu tacita de Madrid, España, para que recordaras tus días por allá. Y qué interesante. De hecho, por cierto, Kevin Butler, su iglesia, Cristo Redentor, son parte de la familia de iglesias global de la que somos parte, de Nuevas Fronteras. Y él tiene pues más de unos 12 años, ¿no? De que pues se ha movido para allá y... Sí, fácil. Un buen rato. Y justamente fue ese año 2014 que Sofi y yo salimos a plantar Origen junto con un equipo de valientes soñadores que creíamos que Dios nos estaba llamando a plantar iglesias. Y eso fue en el mes de septiembre, finales, el último domingo de septiembre, en la sala de nuestro hogar acá en Guadalajara. Y tú regresaste de Madrid a incorporarte a este plantamiento de Origen. Sí. ¿Y cómo fue para ti llegar a empezar una iglesia, a plantar una iglesia? Y desde ahí, digamos, desde ese regreso de Madrid, que fue un momento importante en tu llamado, recuerdo que emprendiste cosas. Todavía en ese proceso empezaste junto con los Wale, una marca que los Wale son unos gemelos muy queridos. Tuli es parte de la iglesia con Cecia, su esposa. Pero empezaste una marca de muebles, una marca de diseño industrial. Luego también has emprendido una marca de gin. O sea, has hecho muchas cosas. Y cada vez que tienes algo en tus manos, Dios lo bendice, pero después lo entregas, lo sueltas. ¿Cómo fue ese proceso desde que llegaste a Origen hacia decir, sabes que Dios me está llamando, y cómo poco a poco ir pagando esos precios de soltar cosas? Sí, o sea, justo fue en ese proceso de ir entendiendo cómo se ve la voluntad de Dios en nuestras vidas. Muchas veces creo que queremos que se vea clara y que se vea así como blanco y negro, y aquí caminas y aquí no caminas. Y creo que la voluntad de Dios se encuentra caminando en la dirección de Dios, buscando primero el reino de Dios y su justicia. Y conforme vas caminando, vas viendo cómo Dios va acomodando el camino, ¿no? Va allanando el camino y así fue. O sea, al final yo intentaba ir entendiendo qué era lo que Dios quería para mi vida. Obviamente, pues siempre he amado la creatividad y estoy casado con una increíble fotógrafa. Sí, brillante. Creativa. Entonces... Pero diles de qué nivel, o sea, nivelazo. Pues, muy, muy grande. Sí. Honestamente, sí. O sea, fácil, no es porque sea mi esposa, sí es de las mejores fotógrafas de México. Fácilmente. Sí. Al menos en el rubro de las bodas. Por cierto, si alguien se va a casar, escriban entre domingos ahí. By Judith Castro. By Judith Castro. Es brillante. Sí, la verdad es que sí. Y o sea, en ese proceso, pues yo iba caminando, iba haciendo lo que creía que estaba en mis manos. Salían las oportunidades de emprender estas cosas con mis amigos. Iniciamos también una marca de joyería con un buen amigo que se llama Gillo. Pero en el proceso me daba cuenta que... obviamente le tienes que dedicar mucho tiempo y tienes que esforzarte y ponerle mucha mente y mucho corazón. Y al final sentía que mi corazón y mi mente estaban divididos. Y entonces comenzaba a invertirle tiempo y invertirle creatividad y todo, pero sentía que mi corazón estaba hacia otro lugar, hacia edificar la iglesia, a dedicarle tiempo ahí. Y entonces había momentos en los cuales pues platicaba con mis amigos y mis socios y decían, oye, necesitamos más tiempo aquí, y te la pasas haciendo cosas para la iglesia, ¿no? Y es cuando me daba cuenta que pues que mi llamado y mi corazón realmente estaba hacia allá. Y entonces llegaban puntos en donde ya tenía que tomar esa decisión, que era soltar mis sueños de alguna forma de crear marcas, de crear cosas, por seguir los sueños de Dios, que al final se volvieron también mis sueños. Pues Dios se encargó de poner sus sueños en mi corazón y al final fue muy satisfactorio. Y obviamente veía hacia atrás y veía cómo mis amigos estaban involucrados en, de repente, showrooms o bazares, y decía, pues yo tendría que estar ahí, pero Dios me ha llamado a este propósito, ¿no? Y al final creo que
Dios cumple también los anhelos de nuestros corazones. Y de alguna forma, a pesar de estar en la iglesia, Dios se ha encargado de poder tener un lugar creativo en el cual puedo seguir usando mis dones, ser parte pues, de la creatividad de Origen, y que ahora también está impactando a otras iglesias y al movimiento de iglesias. Y entonces, pues al final Dios no es como que te roba tus sueños, sino que al revés ensancha tus sueños y te lleva a cumplir un propósito mucho más grande, pues. Y claro, en el proceso duele porque no entiendes por qué pasan las cosas, no entiendes por qué tienes que soltar ciertas cosas, pero creo que en el confiar en Dios, en depender en Él, en confiar que sus planes son mejores que los nuestros y dar ese paso de fe y decir, ok, Dios, no estoy entendiendo por qué pasan las cosas, por qué tengo que tomar estas decisiones, pero confío que piensas mejor que yo y tus planes son mejores, que conforme caminas en esa fe, Dios va abriendo tus ojos y revelándote su verdad, sus planes. Y a veces creo que queremos que sea al revés, ¿no? Que Dios te abra los ojos y veas las cosas para entonces caminar, pero creo que Dios lo hace de esa forma para que aprendamos confianza, dependencia y sí, saber que Él es bueno siempre. Sí, o sea, suena increíble cuando lo platicas en 2 minutos. Sí. Pero yo recuerdo tener conversaciones largas tú y yo, incluso lágrimas, al momento de entregar estas cosas. Y por eso te lo he preguntado, porque sé que has pagado un precio. Y muchas veces sé que hay jóvenes, que hay personas que se están preguntando, oye, Dios me está llamando a mí. Dios me ha llamado a servir a la iglesia. Uh-huh. Dios me ha llamado al ministerio en diferentes maneras. Y dedicar tu vida al ministerio a veces, o más bien siempre, trae un precio, ¿no? Sí. Es como si Dios te pasara por un quebranto. A.W. Tozer dice, Dios no puede usar a alguien grandemente, sino antes herirlo grandemente o profundamente. Y suena hasta medio sádico. Sí. Pero la realidad es que hay un proceso en el que Dios, de alguna manera, pudiéramos decirlo así, te hiere, te pide que entregues algo en el altar. Sí, como esta frase que dice, no te das cuenta que Dios es lo único que necesitas hasta que es lo único que tienes. Se encarga de ir quitando algunas cosas en tu vida para que te des cuenta que si tienes a Dios es suficiente y Dios va a ir añadiendo el resto de las cosas de tu vida, ¿no? Exacto. Eso es increíble. Y creo que de alguna forma fue irnos preparando para lo que venía, porque justo nos enseñó, y creo que me enseñó y fue preparando mi corazón a vivir una vida de desprendimiento, porque yo en ese punto pues no entendía lo que iba a suceder. Eventualmente íbamos a pagar un precio más grande actualmente, que creo que es dejar tu familia, dejar tus amigos, dejar tu ciudad e ir a plantar una iglesia en una nueva ciudad con gente que no conoces, sin muchos conocidos, sin muchos amigos y creo que nos fue preparando el corazón justo para poder avanzar y vivir esta vida de fe y de dependencia de Dios completamente. Eso se me hace increíble y justamente quería ir para allá porque pareciera que a lo largo de tu vida has pagado el precio, has sido fiel y de alguna manera esa fidelidad a Dios y a su llamado en tu vida, Dios lo ha honrado y te ha llevado a más. A mí me impresiona la manera en la que Dios les provee sus necesidades. Totalmente. Les bendice. El favor de Dios está en tu vida y en la de Judith. Ahora están liderando una iglesia. Y todo esto han sido pequeños pasos de obediencia y de rendición y de sacrificio, ¿no? Incluso el hecho de Judith de moverse y de dejar su base creativa y de negocios para irse a una ciudad y empezar otra vez. Y Dios no deja de bendecirlos. Sí. Donde ustedes se plantan, Dios los sigue bendiciendo. Sí, porque honestamente, tal cual, no soy el único que ha de alguna forma pagado el precio. Judith también lo hizo. Cuando nos mudamos a Mérida, Judith por fin había alcanzado, digamos, como el sueño o el momento ideal donde había estado soñando para su negocio. Había estado teniendo las bodas de sus sueños, los clientes de sus sueños, y estaba en el punto de que dirías, excelente, laboralmente en Guadalajara, y de la noche a la mañana fue como, tenemos que dejarlo. Obviamente Dios le puso eso en su corazón, no fui yo llevándola a Mérida, porque si no, no sería fácil hacerlo. Sí. Ella tenía la misma convicción, pero Dios, como dices tú, respaldó esa decisión y el honrar a Dios, y creo yo que actualmente el negocio nos ha ido mucho mejor que antes, pues sí. Increíble.
Y creo que este versículo, justo el que decía de busca el reino de Dios y su justicia y el resto de las cosas serán añadidas, son algo que ha movido nuestra vida. Y nos hemos dado cuenta que Dios se encarga de justamente responder. Cuando tú decides honrarlo, cuando decides buscar su reino, su justicia, una relación correcta con Dios, Él se encarga de ir añadiendo todas las cosas que te podrían afanar, ¿no? Entonces, tú te enfocas en Él, en su relación, en su reino, y Dios se va a encargar del resto de las cosas. No necesariamente hablando de un llamado pastoral, sino simplemente cuando en tu vida diaria tú pones a Dios primero, lo pones como lo primero, lo mejor en tu vida, te vas a dar cuenta que Dios cumple sus promesas y Dios honra a quien le honra. Así es. Y Dios se va a encargar de que todas esas cosas que están a tu alrededor vayan siendo añadidas, pero es increíble pensar que son añadidas hacia un completo, ¿no? Primero eres completo en tu relación con Dios, en esta relación que tienes con Jesús. Y entonces las cosas ya que están alrededor de tu vida, tus logros laborales, económicos inclusive, o tus sueños, ya no son simplemente cosas vacías que cuando las alcanzas son como el viento, ¿no? Como dice Eclesiastés, porque así pasa muchas veces, que tienes estas metas que quiero comprarme un carro y cuando lo compras, pues ya quieres otra cosa y se desvanece. Sí. Pero cuando busques el reino de Dios y su justicia, las cosas que llegan y las bendiciones que Dios te da a tu vida ya son una añadidura y no una parte que buscas para completarte. Y entonces en ese lugar es el lugar donde puedes disfrutar esas cosas. Y es increíble porque ya eres completo en Dios, en tu relación y en enfocarte en el propósito de tu vida, y el resto de las cosas ya las puedes disfrutar porque al final Dios sí quiere bendecirte. Dios sí quiere prosperarte en tu vida, pero desde una posición en la cual puedas disfrutarlo completamente y no que termines desvaneciéndose en el aire esas cosas, ¿no? Increíble. Yo quisiera preguntarte, Iván, o sea, ¿qué le dirías a personas que nos están viendo, cosas o consejos de la clave de tu éxito? Porque yo pienso en ti y yo creo que eres un hombre exitoso. Exitoso quiere decir alguien que está viviendo en el centro de la voluntad de Dios, que está viviendo una vida plena, abundante. Sé que es tu caso, el caso de Judith. ¿Qué cosas has visto en tu vida que te han ayudado? Primero, obviamente, todo este camino. Madrid, plantar Origen en Guadalajara, el convertirte en pastor, el ser enviado a plantar otra iglesia en Mérida, Origen Mérida. O sea, ¿qué cosas has identificado en tu vida que han sido importantes para poder mantener tu brújula orientada y tus pasos, haber dado pasos con éxito en tu vida hasta hoy? ¿Qué piensas? ¿Qué le dirías a jóvenes que a lo mejor están ahí en medio de sus decisiones? Sí. ¿Cómo dar pasos firmes hacia adelante? Es una buena pregunta porque a veces quisiéramos que fueran... Aquí te va el manual de 10 pasos de qué seguir para que te vaya bien en la vida. Y la verdad es que justo esa pregunta me la hacía hace poquito, como en el aniversario de Origen. Decía, Dios, pues, o sea, ¿por qué estas cosas están avanzando tan bien, no? Porque la verdad es que el favor de Dios está sobre la iglesia y Dios decía, ¿por qué? Y intentaba ver que he hecho bien, o intentaba decir así en mi mente, ¿sabes? Como, a ver, si alguien te preguntara, dame un consejo para que tu iglesia avance en este planteamiento. Yo decía, pues, no es como que haya hecho algo sobrenatural, o que sea el gran líder, o que sea el gran visionario, o lo que sea. Y honestamente, mi única conclusión que fue es depender de Dios. Sí. Es siempre estar disponible y siempre rendir tu vida hacia Él, pues, o sea, rendir tus decisiones, rendir tus sueños, rendir tus cosas, porque al final Dios ahí, cuando las entregas, Dios se encarga de revivirlas y darle un propósito mucho más grande, ¿no? Pienso mucho en, por ejemplo, cuando Dios llama a Abraham a sacrificar a su hijo, esta promesa gigante de Dios que por fin se había cumplido, y dice, Dios, tienes que sacrificar a tu hijo, este sueño que habías tenido. Y me encanta lo que dice Hebreos, que Abraham lo hizo sabiendo que Dios tenía el poder de resucitarlo. Sí. Y al final, pues de alguna forma sucedió porque mandó un cordero para eso, ¿no? Y creo que es eso, cuando tú te desprendes de todo lo que eres y se lo entregas a Dios, Dios se encarga de darte mucho más. Dios se encarga de honrar tu vida, y creo que podría decir
que es mantenernos humildes y dependientes de Dios, trayendo a sus pies todo lo que somos, lo que tenemos, y viendo cómo Él hace el milagro, honestamente. O sea, también lo he mencionado antes y lo he incluido en alguna predicación, pero siempre me he identificado con el niño de los panes y los peces en la historia de Jesús. Yo creo que ese es mi personaje en la Biblia. O sea, era un joven que se paró delante de los discípulos y estuvo ahí de metiche, siempre ha estado de metiche. Creo que esa es parte también, estar ahí, estar cerca de ti. O sea, honestamente, creo que mucho de lo que soy como pastor, o la mayoría, es porque he estado cerca de ti y me he metido en tus citas pastorales y te he hecho preguntas. Es cierto. Y me acuerdo varias veces en vuelos que estábamos juntos, que tú te querías dormir y yo te hacía muchas preguntas. Y creo que estar ahí de metiche y estar cerca es parte. Siempre estar dispuesto y disponible creo que es un factor. Totalmente. Y ese niño estaba ahí. Y de repente cuando preguntaron qué vamos a hacer, pues en su forma de ser ingenuo, tal vez como niño, que es la fe que tenemos que tener, que Jesús nos llama a tener fe como niños, dijo, pues aquí tengo esto, ¿no? Porque Él no estaba poniendo sus ojos en sus capacidades, lo que tenía. Él sabía que iba a ofrecer lo que tenía. Y entonces creo que eso ha sido parte de mí, decir, pues aquí estoy, no tengo a lo mejor mucho, a lo mejor soy demasiado joven, ya no tanto. O sea, en la iglesia todavía nos dicen de que, están muy jóvenes. Yo recuerdo esos tiempos. Temo el día que ya no nos digan que estamos muy jóvenes, porque creo que ya va a ser notorio las arrugas. Es divertido cuando la gente llega a la iglesia y dicen, es un pastor joven, pero me bendice la iglesia y me voy a quedar. Sí. Ya no está sucediendo en Guadalajara. Para ti todavía es un tiempo más, entonces un buen tiempo. Me voy a preocupar cuando suceda. Te queda una década para eso. Pero sí, o sea, te paras delante de Dios y dices, aquí está esto, y solamente lo entregas a Dios, y pues no depende de ti, depende que Él hace el milagro, lo pones en sus pies, y Dios nos da el asiento de primera fila para verlo, Él hacer el milagro. Y es lo que hemos visto en Mérida. Yo solamente dije, Dios, ok, me estás llamando, aquí estoy, voy a ir obediente, voy a como nos llaman a ser discípulos, dejar mi vida, cargar mi cruz, seguirte. Y aquí estoy, y yo solamente me he sentado y solamente he visto cómo Dios hace los milagros semana tras semana. Sí, y personas llegan, personas son salvas. Y junto con todas esas cosas, los milagros de la provisión en nuestra vida, del favor en nuestra vida, solamente nos sentamos y vemos a Dios obrar, pues. Entonces yo creo que sería eso, pues, vivir una vida dependiente, humilde y en fe. Wow. Creo que de lo que estás diciendo y pensando yo en tu vida y en lo que acabas de decir es el valor de tener un mentor en tu vida. También, sí. Y de tener un hijo en la fe o un discípulo, por así decirlo. Y justamente Sofi y yo venimos regresando de un viaje. Hicimos un viaje a ser parte de la conferencia de Nuevas Fronteras Global. Y en ese viaje, Bob Roberts, que era el orador invitado. ¿Está todo bien? Perfecto. Bob Roberts, el que era un orador invitado para la conferencia global de líderes de Nuevas Fronteras, hablaba de su historia y cómo él encontraba mentores en su vida. Y hablaba que tuvo incluso el privilegio de ser mentoreado por Dallas Willard, que es un teólogo, un hombre de Dios extraordinario, que ha escrito libros maravillosos. Y él dice, nunca llegas con alguien que vale la pena que te mentoree y le dices, oye, ¿puedes ser mi mentor? La realidad que lo que haces es pegártele, es preguntar, ¿cuándo estás disponible para un café? Y la fecha que te dé, simplemente tú estás disponible. Sí. Simplemente estás disponible y dice que así funcionaba para él. O sea, él fingía que tenía que ir a una conferencia a Dallas para poder decirle, oye, pues, ¿tienes tiempo? Y él le decía, tengo tiempo en estos días de esta semana, de cierto mes. Y él decía, mira, perfecto, casualmente yo voy a estar ahí. Y dice que nunca era porque él tenía un evento, un compromiso, sino que compraba un vuelo, iba allá, pasaba tiempo, hacía preguntas. Y creo que ese es uno de los grandes valores de caminar juntos. Y para mí ese ha sido uno de los grandes privilegios de mi vida, Iván. Y siempre que yo presento a Iván, leo este verso que para mí describe mucho lo que yo pienso de ti.
Dice Pablo en Filipenses 2, cuando está por enviarles a Timoteo, dice, no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es, como un hijo con su padre. Él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. O sea, creo que uno de los componentes más importantes que yo pienso cuando te veo es siempre has sido un hombre leal. Nunca he sentido una desconfianza de abrirte mi vida, de abrirte la plataforma, de hacer espacio en mi vida para ti. Nunca. Siempre has sido un hombre leal para con Dios y pudiera decirlo que para conmigo. Porque siento que hay muchos jóvenes que les gana la ambición sobre la lealtad. Y cuando tú eres ambicioso. y lo digo de una buena manera. Es decir, tú siempre has tenido claro cuál es tu pasión, cuál es tu visión. Pero yo nunca he sentido que tú de alguna manera quieres hacer lo tuyo pisando sobre nuestra amistad. Y de alguna manera siento que es ese mismo amor que Pablo expresa por Timoteo, decir, todos ven por sí mismos, pero tú ves por los demás y el vínculo que tenemos juntos. Y de alguna manera, cuando tú haces espacio en tu vida para alguien, es ese raro momento en el que Dios te regala a un amigo para edificar para toda la vida. Hay gente que va y viene. Gente que va y viene, gente que y no está mal, simplemente tiene otra agenda. Pero hay gente con la que Dios te regala edificar toda la vida y seguimos viajando juntos, estamos por hacer un viaje juntos en un par de semanas. Y es, creo que uno de los grandes privilegios, el crecer no aislado, sino conectado a algo, conectado a alguien y hacer la inversión necesaria para caminar juntos. Y eso creo que ha sido algo que yo pudiera decir, tú eres una persona así y tú y Judith son personas así, en quienes confiamos ampliamente. Cuando pensamos en Mérida, cuando pensamos en la iglesia de Mérida, o sea, no tenemos un tesoro más precioso que sembrar que ustedes. Y eso no es algo que se cocina de un día para otro. Es un camino largo de hacer algo juntos hasta que algo sucede, ¿no? Sí, es que creo que va mucho hacia saber que lo que hacemos es mucho más grande que nosotros mismos. Y no se trata de nuestro nombre o lo que queramos hacer, inclusive ni siquiera de nuestro llamado. Se trata del reino. Entonces, siempre, o sea, digo, no siempre, es un proceso que he ido aprendiendo, pues, pero, o sea, muchas veces me veía o sea, me sigo viendo como esta persona que obviamente lo hacemos mucho más allá de la iglesia de origen. Y mi llamado ha sido como empujar, ayudar, levantar tus brazos, estar siempre disponible y dispuesto para sumar a lo que Dios está haciendo como nosotros como iglesia, más allá de lo que pueda hacer en mí individualmente. Y creo que al hacerlo de esa forma es padrísimo, porque al final yo he podido estar cerca de ti, he podido aprender mucho de ti y al mismo tiempo ahora sé que estoy parado sobre sus hombros, así tuyos y de Sofi. Y el hecho de que podamos estar ahora en Mérida es porque hemos estado sirviendo junto con ustedes, hemos podido estar cerca de ustedes y ahora sentimos que nos están empujando a nosotros, pues. Y es muy bonito, la verdad, esa relación en la cual no se trata de nosotros, sino se trata de juntos avanzar por el reino. Con la gloria de Jesús. Y ha sido un proceso. También, o sea, creo que es algo que la gracia de Dios nos va permitiendo crecer y trabajar, porque pues también hemos aprendido a identificar los sombreros de nuestras vidas. O sea, somos amigos, somos familia, eres mi pastor, eres mi jefe en muchas cosas. Entonces, es algo muy único, porque no con cualquier persona puedes manejar tantos sombreros o malabarear tantas cosas, ¿no? Porque aparte somos amigos. Y yo aprendo de ti, muchísimo aprendo de ti. Admiro tu corazón misionero, tu pasión por el reino. O sea, la relación de un mentor, o sea, es de dos caminos. O sea, es en dos caminos en el que yo aprendo de ti, yo me enriquezco de ti, de tu autenticidad por Dios, tu humildad.
y de alguna manera es siempre de dos vías, ¿no? Sí. O sea, a mí me ayudó bastante porque obviamente es raro a veces saber cómo abordar, de qué forma estamos hablando. Pero me acuerdo muy claramente en estos procesos en que estaba creciendo en mi llamado con Dios y involucrándome mucho más cerca de ti. Que yo sabía que cuando quería hablarte contigo de pastor, te hablaba como pastor. Cuando te decía jefe, era de jefe, era de trabajo, era de jefe, era amigo, porque era una forma de ayudarme a mí mismo a saber cómo, por dónde iba a ir la conversación y saber cómo ibas a hablar a mi vida también, ¿no? Claro. Y creo que Dios nos ha dado la gracia de ir aprendiendo a malabarear esos sombreros. Sí. Pero creo que definitivamente el buscar los momentos de intimidad, de amistad, creo que han hecho que podamos seguir corriendo esta carrera larga, ¿no? Sí. Y sí, y gracias por abrir tu vida, por siempre ser un gran mentor, mi padre espiritual, y siempre ver algo en mí, pues a pesar de que pues a lo mejor cuando estaba más joven pues no había destellos de nada, pero No, sí lo sabía, muchos. Pero gracias por invertir tu vida en nosotros. Sí. No, para Sofi y para mí es uno de los grandes honores de nuestra vida, el verles a ustedes cómo Dios les ha formado, les ha enviado. Sí. Y es interesante porque esa medida que tú decides rendir algo de gran valor, como tú decías que Dios te va entregando algo de gran valor. Uh-huh. Y es como tu vida ha sido muy similar a la vida de David, en el sentido de que él salía, peleaba las batallas y Dios le bendecía y Dios ya había derramado la unción para ser un rey. Y iba a llegar el momento de David. Y yo veo cómo Dios te va llevando a cosas y a tus momentos. Y tú has sido fiel para esperar los procesos. Uh-huh. No quiere decir que toda nuestra relación ha sido miel sobre hojuelas. Uh-huh. Hemos tenido conversaciones difíciles. Uh-huh. Hemos abordado temas difíciles. Creo que ninguna relación llega a tener el valor y la madurez a no ser que pase por conversaciones difíciles, uh-huh, por preguntas difíciles. Las que valen la pena. Las que valen la pena, ¿no? Nunca puedes tener una profundidad a menos de que estés dispuesto a la vulnerabilidad, sí, y a hablar la verdad en amor. Sí. Y creo que eso ha sido y es uno de los grandes regalos de nuestra vida. Sí. Porque incluso, o sea, yo le he respondido esta pregunta a otros, pero me preguntan, ¿por qué Origen Mérida? Uh-huh. ¿Por qué no Flechas en Fuego para Dios o otro nombre para la iglesia? No sé por qué. Pero incluso es algo que platicamos. Yo te lo dije. O sea, no tiene que llamarse Origen. Si está en tu corazón otra cosa. Uh-huh. O sea, te amamos lo suficiente y confiamos lo suficiente en ti como para decir lo que Dios te dé, lo que Dios te dirija. Pero de alguna manera tú has encontrado siempre este camino de ser un hijo plantado en la casa. Y el tamaño de la confianza, el tamaño del amor, el tamaño del sentir, por el lado del mentor, decir todo lo que tengo es tuyo. Uh-huh. Y todo lo que Dios nos ha dado es tuyo. Y por el lado del hijo en la fe, por así decirlo, es decir, aquí está y yo quiero seguir plantado y quiero seguir caminando, queremos uh-huh seguir caminando juntos. O sea, creo que es este péndulo que funciona en dos lugares, ¿no? En dos caminos. Sí. O sea, ¿por qué tomar la decisión de seguir edificando juntos? Ahora que Dios te ha dado, pues, el liderazgo principal de la iglesia en Mérida. Uh-huh. O sea, ¿por qué escoger caminar juntos? Sí. Creo que definitivamente, antes de responder esa pregunta, creo que ha sido la mejor decisión que hemos tomado como ahora pastores de Origen Mérida, el permanecer siendo lo mismo, pues, o sea, sí, hemos encontrado definitivamente tanto valor en eso y simplemente porque creemos que la visión es más grande que nosotros mismos. Y creo este proverbio africano, me parece que uno solo puede ir rápido, pero juntos vas más lejos. Amén. Y sabemos que edificar juntos puedes edificar mucho más lejos y una carrera acompañada es una carrera que puedes aguantar mejor y hacerlo en familia. Aparte, los honramos su visión. Queremos seguirlos siguiendo todavía, obviamente. Honramos y sabemos que Dios les ha entregado algo especial a ustedes y
queremos y confiamos en esa visión que tienen para la iglesia, para el reino y definitivamente ha sido la mejor decisión, porque obviamente estando allá solos o lo que sea, de las cosas más increíbles es sentirnos que somos parte no solamente de algo que estamos haciendo solos, sino algo que estamos haciendo en Guadalajara, en Mérida, en México, en Latinoamérica, en el mundo, pues siendo una parte también de una iglesia global, pues. Sí. Entonces, ha sido súper, súper valioso. Y quería solo regresar un poquito antes a lo que mencionabas acerca también de las conversaciones y que obviamente en las relaciones, pues, no todo siempre ha sido como miel sobre hojuelas, como dices, porque al final las relaciones son complejas. Las personas somos difíciles y cada uno piensa diferente y todo. Pero algo que quisiera decir es que siempre... Algo que me ha encantado en nuestra relación es que el amor siempre ha ido delante de nosotros, sí. Pues. A pesar de que a lo mejor podríamos tener desacuerdos en pensamientos, siempre sabemos que hay el amor va por delante y sí. La amistad y el cariño va por delante. Y entonces sabes que a lo mejor si un desacuerdo no es porque haya un tema entre nosotros, claro. Sino porque hay algo que hay que trabajarlo, que vale la pena platicarlo, conversarlo, o simplemente inclusive hasta soltarlo y decir, ok, a lo mejor mi idea pareciera la mejor, pero voy a confiar que la idea de mi pastor tiene algo que yo no estoy viendo, ¿no? Claro. Y definitivamente ahora que ya estamos Judith y yo pastoreando en Mérida, hemos aprendido tantas cosas y nos hemos puesto en tantas ocasiones en sus zapatos que digo, órale, ahora entiendo tanto de lo que me decía, tanto de lo que a veces en ese punto no comprendía y que a veces decía, es que no entiendo, pero bueno, voy a seguirlo, ¿no? Voy a obedecerlo, voy a someter mi opinión a esto porque pues es mi pastor, pero ahora ya lo entiendo, pues. Entonces, con mayor razón quiero como enfatizarlo que en una relación donde el amor va por delante, wow. Puedes confiar completamente que lo que está sucediendo es porque es algo bueno, pues. Y es igual como con la relación con Dios, pues, como la gracia va por delante, puedes confiar que esa situación que estás viviendo tiene un buen propósito, wow. Que Dios tiene buenos planes para tu vida, porque Dios entregó a su hijo murió por ti, y ahí está la muestra de amor. Entonces puedes confiar que Dios es bueno, Dios te ama. Y entonces, en medio de saber todo eso y como base todo eso, puedes recibir todas las cosas buenas o malas sabiendo que Dios siempre es bueno, pues. Y creo que se puede eso llevar a las relaciones y decir, pues yo sé que mi pastor me ama, yo sé que siempre busca lo mejor, no es por su propio bienestar, sino es por el bienestar común. Y entonces yo puedo entender y someter muchas veces a mis emociones o mis pensamientos, sabiendo que pues hay algo bueno detrás, ¿no? Y creo que eso, wow. Poner el amor por delante siempre es un buen consejo, pues. Y creo que y sé que tenemos ya el tiempo arriba, pero creo que como líder, como el que por alguna manera de más edad o lo que sea va adelante, tenemos siempre que estar examinando nuestra seguridad en Dios. Porque los hijos que Dios nos da, los hijos espirituales, los discípulos, los Timoteos, van a ir más fuerte, van a llegar más lejos, van a tener más carisma, van a tener más dones que lo que uno alcanza a ver o hasta lo que uno va a alcanzar a ver en el reino. Y tienes siempre que estar haciendo este examen de corazón. Para no convertirte en Saúl, sino siempre tener este corazón tierno de decir, o sea, que mi vida sea una plataforma para que otros que vienen detrás puedan correr más lejos, llegar más rápido, a conquistar más territorio para el reino que yo. Y de alguna manera creo que ese ha sido tu caso, o sea, tu personalidad, mucho más joven, o sea, tú tienes 29 años, tienes una iglesia con 2 reuniones, Dios la está bendiciendo ya. Y cosas que nosotros nos tardaron mucho más años, yo las veo pasando en tu vida mucho antes. Y digo, qué increíble. Y yo te lo he dicho, yo creo que incluso, o sea, en Mérida Dios va a prosperar la iglesia de maneras que nosotros no hemos alcanzado a ver aún. Y es súper emocionante. Y creo que uno de los grandes retos es no vivir con inseguridad, sino vivir deseando que el reino avance y que podamos ver a nuestras hijas e hijos florecer e ir mucho más lejos que nosotros. Creo que son esos caminos de 2 vías en los que el reino se edifica
generacionalmente. Y eso es súper emocionante. O sea, yo te veía predicar el domingo que estuviste acá en Guadalajara y dije, o sea, qué bien predica este cuate, qué bien lo hace, con cuánta autoridad, con cuánta gracia. O sea, a mí me da mucho orgullo, me da mucho gusto. O sea, y creo que se ve el proceso que Dios te ha llevado a crecer, a madurar y es emocionante. Y para cerrar, te voy a decir algunas palabras. Tú me respondes con una palabra. Ok. Y con esto terminamos. ¿Te parece bien? Va. Iglesia. Casa. Judith. Amor de mi vida. ¡Ah, muy bien! Vamos a cortar ese pedazo y mandárselo a Judith. Creatividad. Esencia. Pastorear. Privilegio. Predicar. Fuego. Plantar iglesias. Dependencia. Oración. Necesaria. Amistad. Importante. Viajar. Pausa. Comida. Relaciones. Familia. Iglesia. Bien. Excelente. Pues ahí está. Dice Sofi, qué bueno que no estuve. Ay, nena. Pues gracias, Iván. Gracias por tenerme. Qué buena conversación y pues te amamos, los amamos. Gracias. Y sigan Nosotros orando también. por Origen Mérida. Sí, gracias. Necesitan otro local. Estamos orando para la provisión de Dios allá. Sí. Y si tú vives allá, de verdad, Iván y Judith son líderes extraordinarios y te quiero animar a conectar con ellos allá en Mérida. Entonces, pues gracias. No, gracias. Gracias por haber Gracias, estado. Sofi, por dejarme su silla. Por haber sido el primer invitado de Entre Domingos. Nadie mejor. La próxima me voy a poner una foto aquí como el primer invitado. Ya el cuadro de honor. Exacto. Entonces, gracias, Iván. Muchas gracias. Nos amamos Quiero. mucho. Gracias a todos. Hasta pronto.